papá abandonó Polonia alrededor de los 30. Yo creo que una conjunción de factores. Por una parte, empezaban a tomar fuerza en los países vecinos a Alemania y en toda Europa, valga la pena notarlo, movimientos fascistas, muy fascistas, muy antisemitas. Por otro lado, mi papá era socialista sionista y tenía mucha fe en las posibilidades de un nuevo Estado judío. En mi tierra era la vida muy dura, era después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la vida era muy dura, no se podía estudiar. Entonces, yo tenía mis hermanos en el Perú. Me fui para el Perú en el año 26. Tenía 20 años. Teníamos una fábrica en Varsovia y la fábrica se fue dañando poco a poco, fue decayendo por la crisis económica que se afrontaba en aquel entonces. En general, sí hubo dificultades para los judíos que trataban de huir de Europa en el proceso de inmigración al país. Esas dificultades tuvieron mucho que ver con una actitud cerrada y xenófoba, cuyo portaestandartes era un poco el profesor López de Mesa. El doctor López de Mesa él tenía una concepción muy racial del país. Pensaba que el país debía ser más blanco, pensaba que el hecho de que la gente fuera indígena, en el que la gente tuviera origen negro, era muy malo para el país. Y dentro de esa misma línea de pensamiento, él sentía que los judíos no constituían un aporte suficientemente bueno, suficientemente ario, digamos, al desarrollo del país. Luis López de Mesa, además en un racismo absurdo, llegó a escribir dentro de sus memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores que había que prohibir la inmigración de judíos porque la mezcla entre los judíos y los indígenas daría la peor de las mezclas. Los indígenas siendo salameros y los judíos siendo usureros, eso nos daría la mezcla de un usurero salamero que era absolutamente horrible. Estos planteamientos muy retardatarios y en un momento dado inhumanos, pues simplemente daban instrucciones para que no proporcionaran un número alto de visas. Aparecía dentro de los cables a las embajadas colombianas, no pisen judíos. Y bueno, evidentemente hubo personas que perdieron a sus familias, sobre todo en una época tan delicada como fue la final de la década de los 30, principios de la década de los 40, en la cual trataban de buscar que sus familias pudieran salir. Y además el gobierno colombiano hizo otra barbaridad y fue colocar una horrible cuota, una suma de dinero supremamente alta, que impedía aún que esta gente pudiera traer a sus familias. Había que depositar en el Banco de la República 1.000 pesos. Hubo muchas restricciones. Casi no se admitía el ingreso de judíos a Colombia por aquella época, que era un fenómeno que afectaba a casi todo el mundo. Era la época previa al Holocausto. Por eso la inmigración de judíos en Colombia fue relativamente pequeña, pero también fue pequeña porque indiscutiblemente hubo un antisemitismo oficial. Audiovisuales está presentando Inmigrantes. Audiovisuales está presentando Inmigrantes. Cuando nosotros llegamos a Colombia, o sea, mi mamá y 4 hermanos que éramos, y viajamos, no llegamos en avión de Barranquilla, llegamos al puerto de Barranquilla, ¿no? Puerto Colombia, que se llamaba. Y de allá a Bogotá, primero a La Dorada, fue en barco por el río Magdalena. Duramos 8 días viajando, desde Barranquilla hasta Puerto Salgar. Y de Puerto Salgar sí ya fue en carro hasta Bogotá. Mi abuelo realmente fue un pionero en el sentido de metérsele a un país, pues a la selva, ¿no? A la selva americana, de buenas a primeras, bajarse de un barco en Puerto Colombia y caminar. Él llegó con un amigo y el amigo se devolvió a los 3 días porque oían rugidos de tigres y de cosas cercanas al hotel donde se habían quedado. Mi papá vino con mi abuelo a Colombia, venían de Polonia
y se dirigían en barco hacia Cuba. En el camino se encontraron con el señor Glotman, que les dijo que no valía la pena ir a Cuba, que se vinieran a Colombia. Era la época de la zona bananera y llegaron a Santa Marta. Básicamente el negocio que montaron era que compraban mercancía en el puerto de Santa Marta y se lo llevaban los sábados a los trabajadores de la zona bananera. Mi abuelo materno se había migrado de Francia a Puerto Colombia. Él iba hacia el Perú, pero finalmente creo que se aburrió ya de tantos días de barco y se bajó en Puerto Colombia y de ahí decidió quedarse un tiempo, empezó a hacer sus negocios, traía mercancía. Yo creo que él era tal vez el típico personaje que llegó a la costa y comenzó a hacer negocios como comerciante y inclusive en un comienzo en una forma muy adversa y muy dura para él, porque pues era cabalgando en una mula y con otras 2 mulas cargadas y con un guía que iba adelante a pie, y se recorrió medio país en esa forma. Principié a negociando. Yo tengo plata, yo vine con dólares. Con esos dólares compré mercancía y principié a negociar, vendiendo cosas a crédito, a plazos. Vendiendo un corte inglés, pintas exclusivos, 30 pesos, a precio semanal. Mi padre era carpintero. Cuando llegó acá, inicialmente se dedicó a vender a plazos de puerta en puerta, como hicieron la mayor parte de los judíos que llegaron inicialmente y como posteriormente harían los inmigrantes de los países árabes, que también comenzaron vendiendo puerta a puerta. En ese sentido, los judíos fueron catalizadores de un cambio social muy importante, porque se suponía que las diferencias sociales están realmente marcadas en el vestir. En Cartagena salía a la calle con 2 muchachos, con la mercancía, y vendía. Al principio es más difícil naturalmente porque no sabía hablar bien el castellano, pero a los 4 o 5 semanas ya hablaba perfectamente el castellano, porque daba la casualidad que el rumano se parece mucho al castellano. Después de que se acabó la bonanza bananera y mi padre se fue a Barranquilla, él estuvo como comerciante en la zona durante varios años y después decidió montar una empresa de camas y hacía camas metálicas. En ese entonces el pueblo dormía en hamacas y solamente habían camas europeas, las que traían de Europa. Entonces mi padre montó esta empresa de camas y su mejor amigo hizo una empresa de colchones y entre los dos se volvieron muy prósperos industriales. El negocio principal de mi papá en aquel entonces era que tenía una sastrería con un cortador especial y el negocio era venta a plazos de ropa hecha para hombre. Eran muchos las personas que habían emigrado de la generación de papá que vivían de eso. Comprar algo, ir y ver a quién se lo vendían, vendérselo a plazos y de las vueltas y cobre. Muchos de ellos no hablaban casi, o no hablaban español, pues. Yo no sé cómo se entendían, cómo manejaban todos esos negocios. Pues el comercio se adelantó mucho con los judíos, porque llegaron de Europa preparados, panaderos, zapateros, de todo. Los almacenes más grandes de zapatos eran de judíos, la panadería de judíos, hay almacenes, ellos estaban muy preparados. Llegaron médicos, abogados, que no tenían forma de supervivencia aquí porque no podían practicar su profesión e incluso muchos de ellos comenzaron vendiendo para defenderse económicamente, para poder sobrevivir, vendiendo sándwiches y salchichas en los campos deportivos donde se jugaba fútbol. Realmente los judíos llegaron como vendedores ambulantes a un país que no tenía una tradición de crédito. Además, la gente se dividía, las diferencias sociales eran tan marcadas no solamente
Una cosa era ser un doctor porque se vestía con vestido de paño y otra cosa era ser un ruaneta. Los judíos, con su crédito, con el hecho de que tú podías comprarles un paño por $1 y dividirlo en 50 semanas, 52 semanas y dar 20 centavos o 2 centavos, lo que fuera, para poder ir pagando, amortizando esa deuda, permitió que una clase media que empezaba a surgir pudieron construir, el uno hizo un edificio, el otro edificio, el otro una casa, etcétera. Y ahí nos fuimos, se fueron pasando todos y vivíamos muy en comunidad judía. En aquel entonces, en cuestiones alimenticias no se guardaba tan estrictamente la pulcreza de la comida como era la costumbre, porque no existía otra forma de sobrevivir. Teníamos que atenernos a lo que había. Es que no había panaderos, vinieron panaderos de Europa. Ellos comenzaron a hacer pan. Entonces, le gustó. Entonces ya se... A Barranquilla llegó un polaco y puso una panadería haciendo pan polaco. Le digo que se llenó de plata. Él puso el nombre de la panadería alemana. Pero cuando estalló la guerra, y hundieron los submarinos alemanes hundieron 2 barcazas que venían de San Andrés para Cartagena. Se formó la grande y entonces fueron y le rompieron los vidrios. Cuando vino la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los metales se convirtieron en material de guerra y ya no podía importar el material, su materia prima. Entonces decidió en Barranquilla y en la costa, sobre todo en Barranquilla, había muchos tejados de zinc. Y él fue cambiando el tejado de zinc por Eternit y utilizaba el tejado de zinc para seguir su industria. Y con eso se sostuvo durante la época de la guerra. En la guerra nadie vino, nadie puede venir. Yo fui la última con la Flandre, que vine el 39, ¿no? El 39 comenzó la guerra. Nadie podía venir acá en el tiempo de la guerra. A Colombia, ya en el barco, en el alta mar, estalló la guerra y venían con los luces apagados, porque ya Alemania los submarinos estaban hundiendo barcos. Sí, hubo un caso bastante serio, hubo unos disturbios en la Guerra Séptima, especialmente contra judíos que tenían sus negocios, almacenes en la Guerra Séptima. Estos comandos alzatistas, que eran pronazis, que veían en la década del 30 con simpatía lo que pasaba en la Alemania nazi, y que además veían en el fascismo una salida. El comercio judío de la Carrera Séptima sufrió en algunas ocasiones pedreas, rompimientos de cristales y el pánico, llamémoslo así, el temor de ver en tierra colombiana lo que ellos habían vivido en algún momento en Europa. Volviendo a la infancia, que pues el que le tocaba estudiar violín y que no podía jugar fútbol y una cantidad de cosas, pues era a mí. Si estábamos jugando fútbol y papá llegaba, de afuera, yo no estaba para arriba a estudiar violín. Allá en Polonia había un día que tocaba violín. Y me gustaba mucho cómo tocaba. En esta época yo era muchacho chiquito. Papá me llevó allá donde es. Así fue que llegué aquí, ¿no? Que ensayar el violín. Andaba en todo Bogotá a buscar el violín ese. Ahí lo tiene. Y creo que lo compré en la carrera primero con Carlos Onza, arriba. Tuve la suerte de conocer a estos primeros inmigrantes y tuve la oportunidad en lo que fue la década del 70 y parte de la década del 80 en entrevistar directamente a esta gente antes de que muchos de ellos murieran. Evidentemente las anécdotas que me contaron, las historias que ellos me contaron, pues las fui entretejiendo
Y además yo tengo muchos recuerdos. El niño, que por ejemplo aparece un poco en la novela, evidentemente son mis recuerdos de infancia. El hecho de uno enfrentarse por primera vez a que le dijeran a uno que uno era judío y que había matado a Cristo, por ejemplo, es un recuerdo de infancia. Pues yo he tenido una formación musical por un lado y una formación profesional por otro lado. Si voy a sumar, pues posiblemente he tenido muchos más años de formación musical que la profesional como ingeniero, y he estado siempre vinculado de alguna manera u otra a la actividad musical del país. Yo colaboraba, hacía unos artículos ocasionales para Pluma, la revista. Yo mencionaba en el artículo la terrible necesidad de crear un centro que vele por la conservación de la documentación, de la tradición, de la historia, del patrimonio musical en Colombia. Y entonces de ahí salió, el nombre era larguísimo, Centro Colombiano de Documentación, Recolección y Protección del Patrimonio Musical Colombiano. Eso en sigla también es largo. Me preocupaba mucho la falta de información que había en el país sobre otras actividades artísticas de otros lugares, y tenemos que recordar también que en Colombia hubo una época que era prácticamente cerrada, donde no llegaban ni publicaciones, ni libros, ni revistas. Y llegamos a la conclusión que había que hacer una revista. Entonces me armé de valor y hice yo el primer número. Pero la revista se convirtió primero en un reto, después en una pasión y después en un trabajo que era muy difícil dejar. Creo que nunca pensé que iba a durar tanto. Yo pensé que iba a hacer la revista, la iba a organizar, la iba a dejar marchando y después yo volví a hacer mis esculturas. En este momento estoy trabajando en un proyecto grande, importante, nuevamente volviendo a retomar lo que fue la remodelación de la Biblioteca Nacional, que la hicimos en el año 76 en el gobierno de López, y pues fue un cambio drástico dentro del edificio. Pues se dejaron abiertas las puertas para cuando saliera el Archivo Nacional de la biblioteca y cuando saliera Inravisión de los sótanos de la biblioteca y de los terrenos aledaños. La idea es convertir ese sótano en un pequeño centro cultural donde va a haber un auditorio de por lo menos unas 200 personas, va a haber una librería y va a haber también una galería más que todo dedicada a obras sobre papel y a fotografía y relacionada con publicaciones y con libros. Yo recuerdo que en una ocasión Felisa vino aquí a la empresa de papá, por lo que esta es una empresa que tiene mucha chatarra, y quería que papá le financiara una escultura y le dijo que con 2 artistas en la familia era suficiente. Felisa nunca fue totalmente aceptada dentro de los medios ortodoxos del arte. Sin embargo, todos los artistas sentían una gran admiración y un gran respeto por su trabajo. Hizo una obra totalmente irreverente, muy de acuerdo con la época. Lo irreverente de Felisa en su obra era los materiales que ella usaba, pero también cómo los usaba, ¿no? Cuando Felisa le metía tecnología, cuando los objetos tenían que moverse, siempre se dañaban, ¿no? Entonces terminaban siendo absolutamente chatarras, ¿no? Pero siempre, aún en la mitad de la exposición, dejaban de funcionar, ¿no? Audiovisuales está presentando Inmigrantes. Audiovisuales está presentando Inmigrantes. Hay varios desarrollos en relación con las vicisitudes de la migración judía a Colombia. Hay judíos que vienen de las islas de las Indias orientales, que vienen de las posesiones holandesas, por ejemplo, de Curazao, en la costa, como los Cortizos, los Juliao, los Enríquez, que llegan de una vez y se integran en las clases sociales más altas y tienden a bautizarse, a hacerse católicos y a integrarse, a asimilarse totalmente al medio y a perder hasta cierto punto su propio origen judío. Hay otro grupo que tapa un poco su origen judío. Eso me parece a mí bastante tonto, bastante necio, bastante estúpido, no quiero ni comentarlo. Otros grupos, digamos la mayoría de los grupos judíos después intentan integrarse sin perder sus características. Y por último hay un grupo
que permanece en una posición, llamémosla ortodoxa, intentando con ello pues mantenerse como una isla para no perder la identidad y las costumbres. Era un hombre muy religioso, que por ejemplo cuando llegó a Colombia venía en su famoso traje Hasid, traía ya los peyes, que eran los cachumbos, venía con barba. Y esa historia del hombre que le toca cortarse la barba era una historia de él. Él le tocó enfrentar por primera vez este mundo moderno. Para él fue supremamente difícil porque era un sacrificio, pero no era fácil ser un vendedor ambulante con esta vestimenta tradicional. Y de alguna manera él un poco decide